Buenas tardes, damas y caballeros. Pues una vez más sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Cerca de Cristo. Pues como ya saben que en este programa siempre hablamos de Cristo, de Dios y sobre todo temas cristianos. De hecho, hoy hemos invitado a un siervo de Dios, un cristiano también. Él se hace llamar Pedro Jesús Uncogo. Aquí le tenemos. Pedro Jesús, buenas tardes y bienvenido seas al programa. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Y cómo estamos? Muy bien, de salud, gracias al poderoso Dios que nos guía y nos protege. Pues bien, querida audiencia, él es Pedro Jesús. Le vamos a dejar el espacio para que él mismo se presente ante esa querida audiencia para que sepan de quién y con quién estamos hablando. Sí, mi nombre es Pedro Jesús Uncogo. Soy un hermano vuestro y evangelista, llamado a llevar la palabra a todo el mundo, a todos los corazones. Por lo tanto, ese tiempo que pasaremos aquí, trataremos prácticamente de lo que es la palabra de Dios, cómo podemos aplicarla en nuestras vidas y para qué nos sirve. Entonces, pues bien, Pedro Jesús, entrando en lo que es la entrevista de esta tarde, queremos saber qué es lo que usted opina acerca de Cristo. ¿Quién cree usted que es Cristo? Cristo es nuestro Dios, Señor y Salvador de la humanidad. La Biblia enseña que todo lo que existe fue gracias a Él, y sin Él nada de lo que hoy podemos ver existiría. Por lo tanto, en simples palabras, Cristo es la vida. No hay vida fuera de Él. Es aquel que tiene el mundo colgado en su dedo como si fuese una gota de agua. El universo entero fue creado gracias a Él. Por lo tanto, Él es la vida, la verdad, es el camino a la salvación. Por lo tanto, si uno quiere llegar a ser salvo, simplemente debe pasar por medio de Cristo, porque sin Él no hay salvación. Entonces, hablando, usted ha tocado un punto ahí acerca de que fuera de Cristo no hay vida. Entonces queremos saber cómo es eso que uno viva, pero que no tenga vida. ¿Cómo es esto? Cierto. Lo mismo pasó cuando el hombre falló en el jardín de Edén. La Biblia enseña que Dios dijo al hombre que el día que comieras del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces, después de que el hombre hubiese comido del árbol, siguió viviendo durante un tiempo. Por lo tanto, mucha gente podría pensar que Dios mintió, pero la muerte era una muerte espiritual. Hablaba de la muerte espiritual, de pérdida de relación entre el hombre y Dios. Entonces, a partir de ese momento, los años del hombre fueron contados en la vida, en el mundo. Tenía que morirse y ser sepultado. Por lo tanto, esta diferencia de estar vivo, comiendo, caminando, pero estando muerto, significa que no tienes relación con Dios. Tu intimidad con Dios se ha muerto. Tú simplemente conoces a Dios porque Él es el creador, pero más allá estás viviendo en una religión. Por lo tanto, la vida cristiana, el decir que tú estás vivo con Cristo, significa que tienes una relación de intimidad, porque Dios no es religión, Dios es relación. Desde el momento en el que ya tienes esta relación con Dios, estás vivo. Pero si no hay relación entre tú y Dios, estás muerto espiritualmente. Por lo tanto, pueden verte andar haciendo lo que sea, tú no vives para Dios. Wow. Ahora hay una duda que quizá también a mucha gente les vendría. ¿Cómo podemos saber que esta persona está muerta espiritualmente? ¿Qué se tiene que ver en él? Probablemente cuando se dice que ese perfume tiene un olor agradable, no hace falta que el perfume pase gritando yo tengo un olor agradable. Simplemente cuando se aplica el perfume sobre el cuerpo, a partir de ese instante el olor sale, fluye. Te das cuenta a simple vista, tú sabes o percibes que el perfume de tal hermano huele muy bien. Y si no es el caso, también sabrías que a pesar de que se haya bañado bien y está bien vestido,
lo que ha puesto como perfume no va. Por lo tanto, la vida cristiana, la Biblia dice que por sus frutos les conoceréis. Por mucho que puedas hablar bien de Dios o enseñar, predicar, lo que quiera que sea, por mucho que puedas ser elocuente hablando de Dios, si tu relación con Dios, tu intimidad con Dios no es saludable, a simple vista se notará que habla de Dios, pero su relación con Dios está muerta. Por lo tanto, por sus frutos les conoceréis. Entonces, usted también ha vuelto a tocar un punto ahí. Y el punto ese es que no es lo mismo estar en una religión que tener una relación con Dios. Ahora queremos conocer cuál es la diferencia entre practicar una religión y tener una relación con Dios. Wow, la pregunta es buena, muy buena. Es simple. Hay muchos evangélicos, hay gente que entra en las iglesias evangélicas que creen que son cristianos, pero están viviendo en una religión por el simple hecho de que se va a la iglesia todos los días como los demás también lo hacen. Se acercan a la iglesia o hablan de Dios. ¿Por qué? Porque lo escuchan de los demás o porque les dicen que esto es bueno. En otras iglesias hacen lo mismo. Viven en una religión. ¿Por qué? Porque después del culto o después de las enseñanzas del pastor, lo que hacen ellos es seguir viviendo su vida normalmente. Se arrepienten cuando cometen un error y en menos de 5 minutos hacen lo mismo y siguen viviendo así. Lo que trato de decir es, vivir en una religión significa que haces las cosas normalmente como todos porque así te las han enseñado. No conoces el por qué las hacen así. Simplemente porque la gente habla de Dios, también hablarás de Dios. Se va a la iglesia, también te vas, pero llevas tu vida viviéndola tal como te pega la gana. Por lo tanto, tener una relación con Dios es diferente. Vivir en relación con Dios es vivir en relación con tu Padre. Es estar en intimidad con tu Padre. Es hablar con tu Padre. Entonces, cuando el hijo está próximo a su Padre, conocerá mucho más de su Padre. Sabrá las cosas que le molestan a su Padre. Y a partir de ese momento, su propia vida tendrá una luz especial. ¿Por qué? Porque tiene una intimidad con aquel que es su Padre. Y cuando le llame, el Padre acudirá. Pues bien, ahora queremos invitarle a que mire la pantalla porque tenemos a un joven que ha lanzado una pregunta. Entonces, primero vamos a mirar la pantalla para que usted sepa y conozca cuál es la pregunta y así volvemos para que responda a su cuestión esa. Encantado. Buenas tardes, programa. Yo quiero saber qué es realmente ser un cristiano. Ok, es una buena pregunta la que hace el joven. Ser cristiano significa ser pequeño Cristo. La Biblia enseña en el libro de Hechos que por primera vez este nombre salió en Antioquía. Vieron la vida que llevaban los discípulos y a partir de ahí dijeron, estos viven tal como Jesús vivía. Andan como Cristo anduvo. Entonces son la copia idéntica de Cristo. Son Cristo en miniatura. Son cristianos. Esto significa ser cristiano. Entonces, no por mucho, no por irse a la iglesia, no por ser bautizado, no por recibir comunión o como quiera la gente que llame en eso, significa ser cristiano, sino tener la relación con Cristo, vivir la vida que Jesús vivió. Si sabes que Jesús no robó, no robes. ¿Sabes que no mintió? No mientas. Si sabes que Él no adulteró, no lo hagas. No fornicó, ¿por qué lo vas a hacer? Seamos ejemplos de Cristo, así seremos dignos de recibir el nombre cristiano. Por lo tanto, ser cristiano es ser Cristo en miniatura.
Bien, aprovechando la pregunta del joven que de verdad es una buena pregunta, ahora queremos saber qué diferencia hay entre aquel que dice ser cristiano, viviendo su vida anterior, y aquel que vive su vida anterior, o sea, que no se convierte en cristianismo. Si hay alguna diferencia. Aquel que dice que es cristiano, Sí. pero siguiendo practicando todo lo que venía haciendo y lo hace en la iglesia. Sí. ¿Qué diferencia hay entre y aquel que sigue en el mundo? Prácticamente no encontramos ninguna diferencia. ¿Por? El lugar no te salva. No por estar en la iglesia eres salvo, o por estar fuera. Lo que te salva es la relación que tienes con Cristo. Entonces, si no hay ninguna relación entre Cristo y tú, no hay salvación. Jesús es la salvación. Él es el camino a Dios. Por lo tanto, si no tienes una intimidad, si no tenemos relación, si no tienes mi número de móvil, ¿cómo vas a consultarme? De ninguna forma. No me puedes localizar. ¿Por qué? Porque no nos conocemos prácticamente. No por conocer mi nombre, mi apellido, dónde vivo y todo eso, significa que me conozcas. Puedes conocer a Cristo, todos sus nombres, no significa que tú seas salvo. Necesitas tener intimidad con Él. Intimidad significa conocerle en lo profundo. A partir de ahí, tú podrás recibir o sentirte orgulloso de ser un verdadero cristiano. Así que no estar en la iglesia te salva, o estar ahí. Lo único que te salva es acudir a la iglesia para encontrar a Cristo. Es seguir a Cristo. Esto es lo único que te salva. Wow, la verdad es impresionante esto que acabas de decir. Ahora queremos dar una breve pausa y de regreso vamos a entrar en lo que es la palabra de esta tarde. No sé si te parece bien. Muchas gracias. Pues Encantado. querida audiencia, seguidores nuestros, vamos a dar una brevísima pausa y enseguida regresamos para continuar con esta entrevista. Después de esta brevísima pausa, nosotros regresamos aquí en el plató del programa Cerca de Cristo. Para aquellos que no le conocen, él es Pedro Jesús Uncogo, un evangelista, y es el invitado de la tarde de hoy. Él es cristiano, reside en la ciudad de Mongomo, congrega en la iglesia Comunidad Cristiana, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entrar en la parte de la palabra o la exhortación de la tarde. Pedro Jesús, el espacio es suyo. Muy buenas tardes, querida audiencia. En esta tarde hablaremos un poco sobre la relación que hay entre ser salvo y el amor de Dios. Muchas gracias. Encontramos el amor de Dios como fundamento, como primer paso a la salvación en el libro de... Vengan conmigo del libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Está por aquí, Juan 3:16. Bien, dice así, que de tal manera amó Dios al mundo, que les dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien dirá, ¿qué significa tener vida eterna? ¿Qué significa... ¿Qué relación hay entre eso que hizo Dios con la salvación? Dios es amor, y en su amor, en su bondad, Él vio a bien salvar a la humanidad por medio del único hombre que pudo haberlo hecho. La Biblia enseña que Dios miró y no encontró a nadie en la tierra que era digno de morirse por la causa de toda la humanidad. Por lo tanto, le pareció a bien mandar a su Hijo unigénito, que es Cristo. Él vino para salvar a toda la humanidad, y la Biblia sigue diciendo que todo aquel que en Él cree tiene vida, mas los que
no creen en Él han sido condenados. No dice que serán condenados, dice han sido condenados. Como que cuando llega la salvación, cuando llega Cristo, encuentra que la humanidad ya estaba perdida. Si abrimos el libro de Romanos 3:23, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la presencia de Dios. En simples palabras, por cuanto todos pecaron, fueron apartados de la presencia de Dios, lo que pasó en Génesis cuando el hombre falla. ¿Por qué? Por medio de Adán el pecado entra por toda la humanidad. Y ahora llega Cristo para salvar a esta humanidad que fue perdida. Por lo tanto, creyendo en Él te salva, y negándole te quedas condenado. ¿Por qué? Porque desde el principio te quedaste condenado. Es por eso hablamos que Cristo es la salvación de la humanidad. Yo le haría una pregunta, aunque no es necesario que me responda. Ya desde allá en tu corazón conocerías la respuesta. Digamos que hoy llega el tiempo en el que tienes que irte al encuentro con Cristo, porque ya ha llegado tu momento y te has muerto. ¿Dónde piensas que te irías? ¿Al cielo o al infierno? Porque por medio de Cristo hay vida. La relación que tienes con Cristo, ¿te salvaría o te condenaría? Conoces bien la respuesta. Entonces, ¿cómo podemos meter la diferencia entre el amor de Dios, que manda a su Hijo unigénito para la salvación, con la misma salvación? Ahí no hay diferencia. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y en su amor, en su inmenso amor, manda a Cristo para salvar a la humanidad. Muchos dicen que todos somos hijos de Dios. Prácticamente somos criaturas de Dios. Y esto es lo que mete la diferencia entre el ser cristiano, el ser salvo, y el ser una simple criatura de Dios. Si no fuese así el caso, Dios no hubiera dicho que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo que no es por voluntad de la carne, no naces siendo cristiano, no naces siendo hijo de Dios, sino que te conviertes. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que se hiciese así, para la salvación de la humanidad. Por lo tanto, en pocos días nosotros abandonaremos este mundo y nos iremos con Cristo. En pocos días vamos a afrontar lo que es el juicio final. Por lo tanto, tienes la ocasión, tienes esta oportunidad de poder salvar tu propia vida. ¿Has escuchado alguna vez hablar de bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que confiesen sus pecados a fin de que sean salvos? Pues para ser bautizado debes confesar tus pecados y así recibir la salvación. ¿Cuándo confesaste tus pecados antes de ser bautizado? Si no, te invito a acercarte a Dios, confesar tus pecados y poder recibir la salvación. Esta es la palabra de esa tarde. Buscar a Cristo mientras pueda ser hallado. Salva tu propia vida. Tu conciencia te dice si eres cristiano o no, de acuerdo a la manera que vives con Dios. Es la palabra de esa tarde. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad, esta palabra ha sido impactante. Pero yo he quedado con algunas dudillas. No sé si puedo lanzar mi pregunta. ¿Puede uno perder el amor de Dios? ¿O el amor de Dios puede salirse de una persona? Dios es tan inmenso que ama a su humanidad. Por lo tanto, no hay nada que pueda hacer el hombre
que permita que Dios dejara de amarle. Dios no ha dejado jamás de amar a su humanidad. Sea que estés en pecado o no, Él te sigue amando igual. Dios ama al pecador, no al pecado. Por lo tanto, es una cosa que Dios te ame, es otra que tú seas salvo. Exactamente, casi ya llegaron donde quería yo ir a llegar. Por lo que Dios puede amarte. Sí, y luego tú perderse. es la pregunta que quería hacerle, porque yo quiero saber si alguien puede llegar a perderse a pesar de ser amado por Dios. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque Dios ama a toda la humanidad. Pero la humanidad misma también reconoce que existe un infierno. Sí. Y el infierno es para aquellos que desobedecen o toman en poco el amor que Dios tiene por ellos. Que no fue poca cosa que Dios tomase la decisión de descender a morir como un miserable, simplemente para que tú tuvieras vida. Entonces, ahí muestra su amor por ti. Y Él espera que correspondas a este inmenso amor, que es aceptarle como el Señor y Salvador de tu vida, como dice Romanos 10, 9 y 10. Aceptarle en tu vida. ¿Le has aceptado a Cristo? Si la respuesta es no, debes hacerlo. ¿Para qué? Para que tengas vida, para que respondas a su amor. Solo así puedes ser salvo. Solo así puedes huirte del infierno. Sin esto estás condenado. La verdad, me quedo impresionado, espero que ustedes también. Pues, Él es Pedro Jesús Uncogo. Y ha llegado el momento en el cual nosotros nos vamos a despedir de Él. Así que Pedro Jesús, la verdad, muchas gracias. Nos ha sido de un buen momento recibirte aquí en el plató del programa Cerca de Cristo. Esperamos que usted vuelva a visitarnos aquí cuando tenga tiempo. Encantado. Cuando se habla de Cristo, yo me identifico y me siento en casa. Así que el programa ha sido impactante. Tu programa es impresionante y yo sé que llegará a grandes esferas. Muchas gracias. Pues bien, querida audiencia, esto ha sido todo. El programa es, como siempre, Cerca de Cristo. Nosotros nos vamos, pero les formulamos una nueva cita para el próximo día. Nos vemos luego. Chao.